Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que estoy segura les va a encantar tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más románticos y memorables en la vida de una estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Y específicamente vamos a sumergirnos en la historia de ese beso inolvidable, ese beso que literalmente nos hizo suspirar a todos. Prepárense para revivir momentos llenos de pasión, romanticismo y bueno, mucha emoción. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos en mi canal, suscríbanse. No se pierdan de nada. Aquí siempre estamos hablando de sus temas favoritos, noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series y mucho más. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, ese nombre evoca imágenes de galanura, carisma, talento actoral y por supuesto, esos ojos que te hipnotizan al instante. Pero más allá de su atractivo físico, Can ha logrado ganarse el corazón del público por su autenticidad y su dedicación a cada personaje que interpreta. Y como muchos de ustedes saben, el amor, la química en pantalla y la pasión son elementos esenciales en las historias que lo han catapultado a la fama. Hoy vamos a recordar un momento específico que marcó un antes y un después en la carrera de Can Yaman, un momento que con toda seguridad, muchos de ustedes recuerdan con cariño, el beso inolvidable. Para entender la magnitud de este beso, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la serie que lo catapultó a la fama internacional, Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador o Amor de Verano. Esta comedia romántica turca, emitida entre 2018 y 2019, conquistó a audiencias en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. ¿Y saben qué? Gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. La historia, por si no la recuerdan, aunque dudo que no, nos cuenta el romance entre Kandibit, un fotógrafo exitoso y un poco rebelde, y Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora. Sanem, que trabaja en la agencia de publicidad de su padre, se enamora de Can sin saber que él es el misterioso hombre al que apoda Albatros. A lo largo de la serie, la relación entre Can y Sanem evoluciona, pasando por momentos de alegría, conflictos, malentendidos y por supuesto muchísima pasión. Pero, ¿dónde encaja el beso inolvidable en todo esto? Bueno, el beso en realidad, fueron muchísimos besos. Erkenzicus se caracterizó por tener escenas románticas muy bien elaboradas, con una química palpable entre los actores principales. La tensión sexual entre Can y Sanem era evidente y los guionistas supieron explotarla al máximo, jugando con la anticipación del público. Los besos que se dieron a lo largo de la serie no fueron solo besos, fueron explosiones de sentimientos, momentos donde se materializaba la pasión, la admiración y el amor profundo que sentían sus personajes el uno por el otro. Analizar los besos de Can Yaman en Erkenzicus es como sumergirse en un torbellino de emociones. Cada uno de ellos, meticulosamente coreografiado y ejecutado con maestría, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas narrativo que construyó la historia de amor entre Can y Sanem. No eran simples actos de afecto, sino declaraciones, promesas, silenciosas confesiones que transmitían la intensidad de sus sentimientos. Uno de los besos más emblemáticos, y que aún hoy resuena en la memoria de los fans, es el que se dieron en la azotea, bajo la luz de la luna. La escena, impregnada de una atmósfera mágica, era una sinfonía de elementos, la suave brisa acariciando sus rostros, la música envolvente que elevaba la tensión, la mirada profunda de Can que parecía penetrar el alma de Sanem, y por supuesto, la luna, testigo silencioso de su amor. En ese momento el mundo pareció detenerse y el público, atrapado en la magia, suspiró al unísono. Ese beso, más que un acto físico, fue la materialización de un deseo, una esperanza, un anhelo que había ido creciendo a lo largo de los capítulos. Fue la confirmación de un sentimiento que ambos personajes y el público anhelaban. Pero la azotea no fue el único escenario donde la pasión de Can y Sanem encontró su expresión. A lo largo de la serie, las escenas de besos se multiplicaron, cada una con su propio significado y contexto. En la oficina, en la playa, en el coche, en momentos de alegría y de conflicto, los besos eran el lenguaje que utilizaban para comunicarse, para expresar lo que las palabras no podían decir. Eran la forma en que se conectaban, se entendían, se amaban. Otro de los besos que quedaron grabados en la memoria colectiva fue aquel que se dieron bajo la lluvia.
La tormenta, elemento simbólico de las dificultades que enfrentaban, sirvió de telón de fondo para un encuentro aún más apasionado. El agua resbalando por sus cuerpos, la intensidad de la mirada, la entrega total, fue un beso que transmitía la superación, la promesa de un futuro juntos, a pesar de cualquier adversidad. Y es que la habilidad de Can Yaman para transmitir emociones a través de sus besos es innegable. Su mirada, capaz de derretir cualquier corazón, se complementaba con una técnica impecable y una conexión palpable con su coprotagonista. No se limitaba a dar un simple beso de guión, sino que se involucraba completamente en la escena, transmitiendo la pasión, el deseo y el amor que sentía su personaje. Cada beso era único con su propia narrativa y su propia emoción. La magia de estos besos residía, en gran medida, en la química real que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los actores lograron establecer una conexión que trascendía la pantalla, creando una atmósfera de complicidad y confianza que se reflejaba en cada escena. Se notaba que se sentían cómodos trabajando juntos, que se divertían y que se respetaban mutuamente. Esa conexión, esa complicidad, se transmitía al público que sentía que estaba presenciando algo genuino, algo real. La dirección de la serie también jugó un papel crucial en el éxito de estas escenas. La iluminación, la música, los ángulos de cámara, todo estaba meticulosamente planificado para crear momentos de gran impacto emocional. Los guionistas, conscientes de la importancia de los besos, supieron construir las escenas con la tensión adecuada, jugando con la anticipación del público y creando momentos de gran impacto emocional. La coreografía, aunque aparentemente espontánea, estaba cuidadosamente diseñada para transmitir la intensidad de la pasión. El impacto de los besos de Erkencikus en el público fue enorme. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de vídeos editados con las escenas más románticas, de debates sobre la química entre los actores. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y los besos de Can y Demet fueron su firma, su sello de identidad. Los fans se enamoraron de la serie, de los personajes y, por supuesto, de los besos, que se convirtieron en un símbolo de romanticismo y pasión. Pero, ¿qué es lo que hacía que estos besos fueran tan especiales? ¿Por qué lograron conectar de manera tan profunda con el público? Además de la química real entre los actores, la dirección y la coreografía, hay otros factores que contribuyeron al éxito de estas escenas. En primer lugar, la autenticidad. Can y Demet lograron transmitir una química real, creíble. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se divertían trabajando juntos y que había una conexión especial entre ellos. Y esa conexión, esa complicidad, se reflejaba en cada beso. El público sentía que estaba presenciando algo genuino, algo real, y eso generaba una conexión emocional muy fuerte. En segundo lugar, el contexto. Los besos de Erkencikus no eran gratuitos. Cada uno de ellos tenía un propósito, una razón de ser. Estaban ligados a la trama, a la evolución de los personajes y a la intensidad de sus sentimientos. Los guionistas supieron construir las escenas con la tensión adecuada, jugando con la anticipación del público y creando momentos de gran impacto emocional. En tercer lugar, la interpretación de Can Yaman. Su habilidad para transmitir emociones, para hacer que el público se sintiera parte de la historia, fue clave para el éxito de la serie. Su mirada, su expresión corporal, su voz, todo contribuía a crear una atmósfera de romanticismo y pasión. El público se enamoró de él, de su personaje y, por supuesto, de sus besos. Y por último, la música. La banda sonora de Erkencikus fue fundamental para crear la atmósfera adecuada en cada escena. La música cuidadosamente seleccionada acompañaba a los besos, intensificando las emociones y creando momentos de gran impacto emocional. Después de Erkencikus, Can Yaman ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado otras series, como By Yale, Señor Equivocado, y Sandokan, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para reinventarse. Ha participado en proyectos internacionales, demostrando que su talento trasciende fronteras. Pero sin duda los besos de Erkencikus han quedado grabados en la memoria colectiva del público. Fueron un momento mágico, una explosión de romanticismo que conquistó a audiencias en todo el mundo. Un beso que demostró que la química en pantalla, cuando es genuina, puede ser un ingrediente fundamental para el éxito de cualquier historia. Es importante destacar que la fama de Can Yaman no se limita a su atractivo físico y a sus escenas románticas. Es un actor talentoso y comprometido, que se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto.
Se preocupa por sus fans y por la imagen que proyecta. Es un hombre que ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha dado la vida